Cae la noche. La promesa de una mañana en paz apenas alcanza para cubrir el cansancio. Nam se queda de pie en el huerto empapado, toma la manguera y riega por Tu-Kam. Cada chorro que cae sobre la tierra marca el compás de una decisión capaz de cambiarles la vida a los dos. Solo ayudar o comprometerse. Un gesto pequeño en mitad de la noche, pero una puerta grande hacia la calma o hacia otra tormenta. Si quieres saber cómo esa noche cambió el ritmo de sus vidas, no olvides dar like y suscribirte al canal para seguir la historia. Aquella tarde se abrió como una breve pausa de la vida. El jardín ya sonaba menos al viento y la casita retenía calor, gracias a la presencia de un hombre que sabe observar. Nam se agacha en el suelo, pasa con paciencia los juguetes por las manos de Bae-Shoai y pone nombre a cada animal con el lenguaje silencioso de los gestos. No se prometió nada, pero el ambiente cambió de tono. La carga de Tu-Kam se hizo un poco más ligera y su cuerpo cansado dejó de tensarse como una cuerda. El anochecer cae sobre el umbral. La decisión de cocinar fideos llega como una salida práctica, rápido, sencillo y del gusto de los niños. En la cocina estrecha, Nam elige el papel de quien está al lado. Sin imponerse el cuchillo, avanza parejo sobre la tabla. La cebolla y el tomate quedan en láminas finas. La carne cortada con la costumbre de quien se ha cuidado solo. La mano está firme, pero sus ojos se van de reojo a la madre y al niño en el porche. El pequeño se enreda en su mundo de juguetes y la madre esconde el cansancio mientras ordena los cuencos y los palillos. La escena de la cena fluye en calma, pero una tensión subterránea va llenando el encuadre. Tu-Kam calcula los gastos de después del temporal como si midiera el agua en la olla. Basta un fuego mal ajustado y todo puede desbordarse. Nam, aunque respira como si estuviera tranquilo, mantiene una alerta de oficio que no se apaga la sensación de que algo no encaja. El agua empieza a hervir. El vapor empaña el cristal de la ventana. El golpe del cuchillo sobre la tabla se detiene de pronto. En el borde de la noche un sonido extraño cortó. Atraviesa la cocina, no muy grande, pero capaz de cambiar el ritmo de los tres. La tapa de la olla vibra levemente. El teléfono suena y se ilumina con una alerta difícil de descifrar. Y entonces la tensión llega de golpe. La escena se abre con un gesto conocido. El cuchillo avanza parejo sobre la tabla. La cebolla queda en aros finos. El vapor de la olla de fideos empaña el vidrio. Todo va sobre rieles hasta que una chispa de carbón o quizás solo polvo de cocina salta justo en un momento de descuido. Un ardor agudo le golpea el ojo a Nam como una línea fina de fuego. El ritmo del cuchillo se corta. El único sonido que sostiene el compás es el hervor tenso de la olla. La cámara imaginaria hace un primer plano del ángulo del ojo enrojecido y corta rápido al rostro de Tu-Kam, que palidece de repente de la calma al susto en un solo aliento. El reflejo de quien carga con todo aparece al instante. Se detienen los movimientos de cocina. Baja el fuego, se abre el grifo. La preocupación no es solo por un percance menor, sino por la sensación frágil y desnuda de que quien vino a ayudar se vuelve quien necesita cuidados. En ese momento ella entiende que la frontera entre gratitud y culpa es más fina que el fideo a punto de entrar en el agua. Nam intenta serenarse. Los hombros se endurecen por costumbre de aguantar, pero los párpados húmedos delatan cuánto escuece. Ella marca el ritmo para ambos. Él se sienta y se enjuaga el ojo. Ella vuelve a la cocina que espera. Desde aquí la historia se cuenta en contrapunto. El agua corriendo en el fregadero responde al hervor constante de la olla. El olor picante de la cebolla se mezcla con el del hollín húmedo.
Tukam sazona y mira de reojo contando en su cabeza un tiempo que pasa lento como el fideo que se ablanda. La culpa le tiembla en las yemas y vuelve cada gesto un paso en cuerda floja, un pellizco de sal mover apenas la superficie, apartar la espuma. Cada paso pequeño es una forma de recuperar el orden tras el desajuste. Entiende que cosas tan finas como el polvo de cocina bastan para dejar a la vista los eslabones débiles de la vida, la dependencia, la deuda de gratitud, el miedo a que cualquier día todo pueda quebrarse por un simple parpadeo. Cuando el escozor de Nam se va calmando, la cocina también recupera su ritmo. El tazón de fideos terminado no solo sirve para llenar el estómago, sino como un pequeño ritual para coser la calma que se había rasgado. Bajo la luz amarilla, 2 tazones desprenden un calor que tranquiliza sin palabras. La vida puede ser inesperada y frágil, pero siempre hay una manera de cerrar el día con una comida digna. En el cruce entre la esperanza y el temor, la historia decide seguir despacio con cuidado sobre el hilo fino del mañana. El plato recién salido del fuego empaña el borde del cuenco. El vapor se enrolla en pequeños círculos como si quisiera apaciguar el tropiezo de hace unos minutos. El tono se vuelve cálido. Tukam coloca primero la porción de Be Shoai y la mirada se le suaviza al ver que el niño come después de un día largo. Nam se sienta recto. Recibe la cena como un regalo raro, y ahí se ve clara una alegría sencilla, florecer en un rostro acostumbrado a guardar distancia. Los gestos suaves, el tintineo de la cuchara en el cuenco, la manera en que Tukam asiente al verlo comer con gusto. Todo sugiere una admisión silenciosa. Su presencia ya no es la de un invitado, sino parte del ritmo que empieza a estabilizarse. En la parte central de la cena se instala un tono ligero. Ella se afloja lo bastante cómoda para soltar una broma con la mirada, con la invitación a repetir. Él responde con una gratitud honesta, como diciendo que hacía mucho que no sentía este aire de familia. Pero justo cuando el calor llega a su punto alto, la historia vuelve al eje principal: decidir el futuro de Shoai. La cámara se inclina hacia las preocupaciones bien ordenadas en la cabeza de Tukam. No quiere que el niño acabe rodando por los campos. No quiere que el ciclo del cansancio se repita en un cuerpo pequeño. Piensa en cada detalle: horarios, distancia, normas del colegio, miradas imprevisibles de los adultos alrededor. El encargo que dirige a Nam, más con la actitud que con palabras, es prueba de confianza. Si alguien tiene la paciencia para llamar a la puerta de la maestra y la firmeza para conversar, es él. Nam entiende dónde está la presión. No se trata solo de papeles y reglas, sino del miedo a una grieta entre madre e hijo. Recogen cuencos y palillos como si prepararan el tablero para una partida nueva. El ambiente después de la cena ya no es bullicioso, sino tenso y sutil, a la espera de la respuesta del colegio. En el borde del encuadre, Be Shoai abraza su juguete de una paz que casi duele. Esa paz hace que la decisión de los adultos pese aún más. La secuencia se cierra con una mirada que se cruzan. La esperanza ya tiene forma, pero el camino sigue cubierto de niebla y promete otra mañana con el pulso todavía en vilo. En el momento posterior a la cena, la historia cambia de tono. Todo el calor recién levantado se guarda de inmediato en un compromiso silencioso. Nam entiende bien el hilo de la preocupación de una madre sola. No son solo los horarios, sino el miedo a quedarse atrás tras la puerta de la escuela, el hueco entre 2 turnos y un niño esperando a su madre. Él coloca una promesa como punto de apoyo. Su trabajo está cerca del colegio, los turnos son flexibles. Puede recoger a Be Shoai cada tarde, cubriendo los tramos de vida a los que Tukam no alcanza. Esa promesa no suena en voz alta, pero pesa como un papel de permiso temporal en su pequeña mesa, válido, necesario y fácil de arrugar si se descuida. Cae la noche. El reloj se desliza hacia otro día.
Nam tiene que irse para llegar a tiempo por la mañana, un arreglo pequeño pero suficiente para revelar la naturaleza del trueque tiempo personal, a cambio de la tranquilidad de madre e hijo. Un hombre que elige quedarse al margen de su propia vida para cubrir los huecos de una familia a la que no le alcanzan las manos. Tu-Kam agradece, se siente culpable y se reprocha todo mezclado como un fideo ya frío, blando, fácil de romper, pero empeñado en mantener la forma. Él aparta esas dudas con la actitud de quien ve esto como algo natural. Lo importante es que Choai viva como un niño normal y que su madre pueda estar sana para seguir mañana. La puerta se cierra y la silueta de Nam se funde con la oscuridad. Quedan el sonido de los insectos y el latido de una mujer un poco menos sola y a la vez más llena de inquietudes. El patio pequeño se enfría, pero por dentro la cabeza de Tu-Kam hierve como la olla antes de la cena. El guión para la mañana corre sin parar. Imagina la sala de profesores, la voz serena de quien da clase, normas que podrían sin querer volverse una valla. Ella calcula las posibilidades. Si se logra el trayecto para recoger al niño, acortará la soledad de la tarde. Si no, la añoranza se estirará como el camino del campo a casa. Aquí el nerviosismo ya no parece un accidente de cocina, sino la tensión fina de una negociación de la vida diaria. Sobre la mesa, cuencos y palillos están limpios. Por dentro, los números de gasto, los turnos de trabajo, la hora de salida, el nombre de la maestra. Se colocan en fila. La bondad de Nam abre una rama de futuro, pero la decisión final sigue en la puerta del colegio. Tu-Kam lo entiende, hay que prepararse para los dos guiones. Si todo va a favor, guardar fuerzas y mantener el ritmo. Si tropieza, buscar un rodeo y no dejar que la añoranza se vuelva carga para el niño. La noche avanzada pasa como una película sin palabras. En la cama, Choai duerme tranquilo. En el porche, las sandalias de Nam dejan un leve rastro de polvo. En ese silencio, una familia aún incompleta aprende a sostenerse gracias a promesas lo bastante concretas como para agarrarse, y a una mañana que espera donde un asentimiento de la maestra puede poner en orden dos destinos. Mañana, cuando se abran las puertas del colegio, todo quedará claro. Por ahora, la sombra del adiós se va calmando y deja sitio a la decisión de seguir adelante por el camino del trueque.